Ayer hablamos ampliamente y hay que seguirlo haciendo de lo que dijo el presidente de México, estas medidas, el anuncio de medidas para enfrentar la crisis económica, para blindar programas sociales y para blindar proyectos prioritarios para el gobierno del presidente de la República. Por un lado eso, por otro lado los anuncios del Banco de México para inyectar recursos a través de la banca privada y la banca de desarrollo para las pequeñas, medianas empresas y bueno, toda la interpretación que se pueda dar de estas medidas anunciadas es muy importante, el análisis para alcanzar a medir el alcance de estas decisiones, tanto del Ejecutivo como de la banca central, para enfrentar lo que ya está en curso. Hemos buscado a Araceli Damián. Araceli es una economista del Colegio de México y bueno, hemos tenido la fortuna de contar con su presencia en nuestro portal con algunas colaboraciones que amablemente nos ha enviado algunas veces y hemos compartido con nuestros lectores y usuarios. Y bueno, lo hemos buscado ahora para conocer su revisión. ¿Cómo ve Araceli Damián pues el momento, la circunstancia y las medidas? Buenos días, Araceli, doctora, buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, Carmen. Oye, nada más que quiero decir, no soy economista, pero bueno, estudié bueno, cuestiones de análisis económico, a través de todo el trabajo que he hecho a lo largo Pero de... es que estás con elementos que son para evaluación. De hecho, eres la Sí, directora del Consejo de exactamente. Evaluación de la Ciudad de México y has hecho Sí. análisis de No, bueno, nada economía, más para que no sociales, haya... mediciones. Bueno, dime no, exactamente tu sí. ficha técnica para no No, 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 equivocarnos. no, no te preocupes. Bueno, mira, sí estudié un doctorado, pero en economía urbana y tengo todos los estudios sobre las crisis y la cuestión de la pobreza, lo cual Mira, me si estudiaste parece, economía urbana, eres economista, no te habían avisado, sí, ¿eh? de alguna manera, pero bueno, no, Oye, bueno, pero mira, bueno, más allá de tu trayectoria que es enorme y que has hecho cosas magníficas y las has podido compartir gracias. con tus trabajos académicos y lo que has publicado, bueno, has revisado efectivamente los fenómenos de crisis, los Sí, fenómenos, así es, bueno, desde luego vinculados al tema social y económico, y hoy estamos frente a un fenómeno que involucra todo esto, involucra una circunstancia totalmente inesperada que nos cayó literalmente al planeta, este COVID-19, está sacudiendo las estructuras hospitalarias, sociales, de empleo, en fin, hay una cantidad de variantes enorme y bueno, desde tu perspectiva, digamos, diversa de análisis de las cosas, te pregunto, a partir de lo que oímos ayer del presidente López Obrador, de lo que seguimos de cerca del Banco de México y sus directrices, de la realidad que está ahí corriendo su curso, ¿qué te dice todo esto, Araceli Damián? Sí, bueno, mira, a mí me parece que es por primera vez estamos en una situación, como bien lo planteas, en una crisis sanitaria y económica y además sanitaria que bien sabemos no es muy claro en qué momento se va a solucionar. El grado de riesgo de las personas es altísimo. La tasa de letalidad y mortalidad pues también es muy preocupante. Esto, desde mi punto de vista, hace que nos planteemos una serie de reflexiones de lo que no se ha hecho, de lo que se debería de hacer y de replantear las estrategias de cobertura de la sociedad. En México tenemos un problema muy serio de falta de cobertura de las instituciones de seguridad social. Ahorita, por ejemplo, los que menos riesgos corren, pues en realidad son los empleados del gobierno, tanto federal como de los gobiernos estatales, en la medida en que los recursos para pagar nóminas son los que están cuidando el gobierno, tanto federal como los locales, hasta donde pueden. Entonces, no hay una seguridad social que nos cubra a todos de alguna manera. Yo he tenido esta propuesta del ingreso ciudadano universal, que es otorgar un recurso a todos, al menos en términos de una canasta alimentaria o el equivalente. Eso permitiría, por ejemplo, no vivir de todas estas angustias que estamos viviendo, porque cómo llegamos a la gente, cómo llegamos a esa gente que no tiene recursos, que se quedó sin empleo, si no tenemos ni siquiera sabemos dónde están.
Y la otra cuestión es que todos los programas sociales y todos los apoyos que se están dando, efectivamente está cuidando el presidente la parte de sus programas sociales. Él ha planteado, estamos cubriendo a una parte importante de la población pobre, pero quiero hacer un énfasis en el sentido de que el perfil de los programas sociales que tiene el gobierno federal no cubre del todo algunos grupos sociales. Y, por ejemplo, tenemos un problema a nivel federal y en la ciudad también, de la población de 0 a 3 años. Es la población con más pobreza, más vulnerable, y los programas como están diseñados no llegamos a ellos. Entonces, digamos, esta idea del ingreso ciudadano universal nos daría la oportunidad de, bueno, tener eso, tener esa seguridad, y entonces el nivel de discusión estaríamos en otro lado. Pero bueno, la otra cuestión que me parece muy importante es que es un momento de hacer un cambio en materia de el seguro de desempleo. En la ciudad existe el seguro de desempleo, no existe a nivel federal, y creo que hay una oportunidad para que también se implemente un seguro de desempleo federal que permita cubrir a trabajadores formales y al mismo tiempo que permita cubrir a informales a través de algunos mecanismos. Y la otra cuestión que creo que también podría ser una alternativa de algún acuerdo o alguna forma de trabajar es promover la inscripción a la seguridad social a través de decir, bueno, los empleadores que quieran mantener su trabajo y no tengan inscritos en la seguridad social a sus trabajadores, pues inscríbanlos ahorita y les daremos como una proporción, una parte del salario, ¿no? El gobierno paga una parte, el empleador otra parte, etcétera, ¿no? Pero efectivamente es muy difícil. Yo entiendo este enojo que hay de los empresarios de que el gobierno no ha respondido como normalmente o como los anteriores gobiernos lo hicieron, rescatando primero a empresas o a bancos, etcétera, porque por más que ha habido rescate, pues finalmente termina siendo un desastre los rescates, y como por ejemplo ayer lo decía Alicia Bárcena, ¿no? Se ha invertido muchísimo dinero en rescatar empresas y a final de cuentas las empresas logran recuperarse rápidamente, las remuneraciones salariales no, la pobreza tampoco. Tenemos, por ejemplo, en el periodo que fue la crisis del 94-95, el error de diciembre, inclusive con los parámetros que tiene el gobierno federal o que tuvo los gobiernos panistas, pues pasó la pobreza de 52% a 69%, o sea, fue una cuestión de un crecimiento de casi más de 12 puntos porcentuales, y no logró recuperarse el nivel de vida de la población sino hasta mediados de los 2000, inclusive todavía a principios de la década de esta década estábamos a niveles muy parecidos de pobreza. Entonces, también a nivel global, por ejemplo, en la crisis de 2008, con la crisis financiera que hubo de la burbuja inmobiliaria, pues las calificadoras hablaban de la maravillosa recuperación que tuvieron las fortunas de los 11 millones de millonarios en el mundo. Ya al 2011 ya se había recuperado sus pérdidas, mientras que a nivel global pues la gente seguía todavía con bastantes problemas. Entonces es
¿cómo buscamos una forma de proteger a la población? Mira, el tema del ingreso ciudadano universal ha sido una discusión que tiene mucho que ver con esta tendencia que estamos teniendo de perder empleo por la automatización. Y creo que quienes hemos defendido esta idea no nos habíamos imaginado un escenario como el de ahorita. Pero si tuviéramos un mecanismo como ese, la historia y nuestras preocupaciones serían otras. Sin duda, bueno, el panorama es bastante complejo y tiene todos estos elementos y estas aristas que estás planteando, Araceli Damián. Y bueno, pues estamos frente a un asunto que involucra, pues, digamos, temas principalísimos, pero lo primero que se debe poner por delante, además, principalmente, por supuesto, de la salud de las personas, de la vida de las personas, es la condición vulnerable de millones de personas que hoy se encuentran, bueno, pues, en mayor grado de vulnerabilidad. Por eso, la pregunta que te hacía era sobre las medidas tomadas o los anuncios que se hacen precisamente desde el ámbito, por un lado, del gobierno de la República y por otro lado, desde otros ámbitos del manejo de los recursos disponibles hoy en México. Bueno, el foco principal tiene que estar precisamente puesto en estos sectores de la población que tú describes. Sí, bueno, mira, tenemos también el otro problema, y creo que a los empresarios no les gusta hablar sobre este tema, de la baja recaudación que hay en el país. Y bueno, el propio presidente ha decidido que no se van a aumentar impuestos, es una convicción que él tiene, yo no estoy de acuerdo. Creo que debieron aumentarse los niveles de impuestos en México. Estamos alrededor del 17% del Producto Interno Bruto, cuando en otros países el promedio de la OCDE está alrededor del 30%. En materia de seguridad social, por ejemplo, tenemos alrededor de una recaudación del 3% del PIB, cuando en otros países, precisamente de la OCDE, el promedio está entre 6 y 9%. Entonces tenemos una recaudación muy baja. Con una recaudación tan baja, pues es muy difícil hacer planes de rescate muy ambiciosos. También el presidente se está tratando de cuidar en términos de no endeudar más, pero creo que se están viendo desde Hacienda y con poca flexibilidad, porque precisamente en estas épocas de crisis un nivel más flexible del déficit fiscal a través de endeudamiento permitiría salir de varios de los problemas que tenemos como nación rápidamente. Entonces, sí es difícil plantear en este momento pues que paguen más impuestos las empresas y los millonarios, ¿verdad? Pero yo creo que sí se tiene que discutir, porque como te lo planteaba, tenemos que reestructurar los sistemas de cobertura en nuestro país, porque si bien se habla mucho de la necesidad, por ejemplo, de ampliar la cobertura en salud, nunca se discute el tema de plantear la cobertura en seguridad social. O sea, la seguridad social en realidad es mantener un ingreso constante de las personas para protegerlos de las inclemencias de la vida, ¿no? La pérdida de empleo, un accidente y estas pandemias. Entonces, si no buscamos ese mecanismo de cubrir a toda la población para que mantenga ese mínimo, pero en verdad mínimo, o que se pueda llegar a ella de manera muy rápida, pues entonces va a ser muy difícil y los costos humanos pueden ser elevadísimos, porque ahorita el problema también, por ejemplo, es los meses que los niños, a mí lo que me preocupa son los menores de 5 años, por ejemplo, que en esas edades pasar algunos meses con baja ingesta de nutrientes puede tener repercusiones muy serias al futuro y pues son de los que menos tenemos cubiertos, ¿no?
Pues Araceli y Damián, seguiremos hablando, así están las cosas y seguiremos hablando de lo que está pasando en el mundo y en México, por supuesto. Gracias que me tomas la llamada y seguimos en contacto. Muy buenos días. Al contrario, muchas gracias pues cuídense mucho. Igualmente, doctora, gracias por estar aquí en este programa. Y bueno, yo le dije que era economista, pero en cierto sentido, pues tiene desde luego especialidad porque es doctora en economía de la urbanización, tiene esta especialidad de economía urbana por la Universidad de Londres en Inglaterra y desde luego su trabajo en el Centro de Estudios Demográficos habla y estudia el desarrollo urbano en nuestro país. En fin, tiene una larga trayectoria, Araceli, y bueno, aquí está su mirada sobre lo que está ocurriendo en nuestro país.